Hoy decía bien el Graf, 53 integrantes de personal médico en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, hoy que han dado positivo. ¿Qué opinas del tema en general, más allá de un caso particular? Tema clave, el cuidado de los médicos. Y justo esta semana se publicaron en revistas distintas varias experiencias de distintos países que nos pueden ayudar. Lo primero, darles el equipamiento de protección adecuado, fundamental. Entrenarlos para su uso no es tan obvio o fácil. Y testearlos, definitivamente. En Italia solo se testearon el 7% del personal de salud y así fue como miles fueron infectados y más de 100 médicos murieron. En Estados Unidos ya se han excluido miles también de los Conrado, trabajadores. vos decís testear aunque no tengan absolutamente ningún síntoma. Idealmente. Se está haciendo una experiencia en UCLA, en California, testeando, por supuesto que los recursos son otros, pero van a testearlos con el test de saber si está el virus 2 veces por mes y con el de los anticuerpos, las dos cosas para saber cómo eso ayuda. Pero por lo menos al que tenga mínimo, si se le toma temperatura todos los días, habría que tomar esa temperatura todos los días. Al que se siente mal, y de nuevo, no tienen que ser síntomas severos, se siente algo mal, tendrían que ser testeados. Eso todo el personal de salud, no solamente a los médicos, me imagino, ¿no? A los enfermeros, médicos, toda la gente que trabaja en el hospital, porque digo, si hay un paciente con coronavirus puede contagiar a cualquiera, no solamente al médico que tiene enfrente. Definitivamente a todo el personal, y aparte acordémonos que en la Argentina, a diferencia del hemisferio norte, los médicos, fundamentalmente los médicos, el resto del personal de salud son más estables en un lugar, pero el médico va de un establecimiento a otro, se mueven mucho en varios establecimientos, del público al privado, distintas clínicas de menor o mejor calidad. Entonces no queremos, ya les digo, en Estados Unidos han tenido que incorporar médicos que estaban jubilados, han graduado estudiantes de medicina antes de tiempo, han tenido que entrenar traumatólogos y dermatólogos para que atiendan en la emergencia. Pero acá lo fundamental es entonces testear con termómetro para prevención a todo el personal de una institución médica y eventualmente con testeos de virus, el genético, a los que tuvieran síntomas de algún tipo, para aislarlos y identificar los contactos. Ahora, doctor, eso que usted dice, los recursos, pero tomar la temperatura no se necesitan grandes recursos. No, por supuesto que no. Y evaluar para síntomas tampoco. Es lo que va a haber que hacer también en los trabajos usuales. En la reincorporación, hoy se presentó en Estados Unidos las fases para reincorporar la gente al trabajo. ¿Cómo se va a hacer? Y una de las características va a ser tomar temperatura. La gente que se siente mal no vuelve al trabajo y se queda en su casa. Claro. Pero en el caso de los médicos o del personal de salud, además, en este caso, habría que testear. Doctor... Espera que Uso le quería. Perdón. Doctor, buenas noches. Me llama la atención algo que dice usted recién cuando explicaba sobre los recursos y que hay que capacitar al personal de salud en cuanto al descarte de los elementos que les estén dando de protección a ellos. Salvando a los infectólogos, que son especialistas en esto, ¿el resto del personal no sabe cómo descartar el barbijo, cómo descartar estos mamelucos, los guantes? Los médicos de terapia intensiva, los emergentólogos, sí. Pero no todos los médicos. Adentro de un sanatorio hay otras unidades, la unidad coronaria, unidades de ACV, por ejemplo, o de clínica médica. Si algún paciente se detectara en esas zonas, o se lo tratara, o se decide aislar una de esas zonas para estos pacientes en especial, los médicos que no sean el emergentólogo o el intensivista, que esté acostumbrado, o el infectólogo, acostumbrado a hacer estos equipos, y aparte no son tan de rutina. Una cosa es el aislamiento de las infecciones usuales o de las sepsis usuales, que usamos un camisolín común y barbijo, y otra cosa es con anteojos, con los camisolines estos hidrófugos. No es el mismo equipamiento que para las infecciones comunes. Es un equipamiento especial, definitivamente yo diría que requiere un entrenamiento, la colocación y sacarse todo este equipamiento. Definitivamente habría que hacerlo. Porque entonces ahí tenemos un problema, que es no solamente hay escasos recursos de protección para el personal, sino que también esos pocos recursos que haya no se usan como corresponde. Pero por eso nos preparamos, por eso tenemos la capacidad y tenemos la suerte, lo dijimos con lo del aislamiento, empezamos mucho antes que todos. En todo hemos tenido una ventaja. Ahora estamos leyendo estos trabajos, hay que acumular estos equipos de protección personal para no tener que usar antiparras de esquí como tenían que usar los médicos en Nueva York, en que se donaron decenas de miles de antiparras de esquí porque ya no tenían más anteojos protectores. Entonces tenemos que ir acumulando los equipos de protección, preparando a la gente cómo usar ese equipo de protección, cómo se intuba un paciente con COVID-19. No se intuba de cualquier forma, se aísla la cabeza con un cubo de acrílico o una bolsa, porque si no en el proceso de intubación puede liberar cantidad de virus.
Hay cantidad de cosas que se hacen de forma distinta y tenemos el tiempo para prepararnos porque sigue sin haber una cantidad excesiva. Como vieron ustedes, el número de hoy sigue siendo una constante, una velocidad constante de aumento. No ha habido aceleración exponencial. Eso te quería preguntar. ¿Cómo ves la famosa curva? ¿Cómo la ves? Aplanada. Bueno, hace una semana hablamos cuando se habían cumplido 11 días para que se duplicara. Eso fue hace una semana más o menos, Fabián. Hoy, y porque habían 2.000 ese día. Hoy hay 2.600 una semana después. Estamos muy lejos de la duplicación. Sí, creo, doctor. Hay una constante de entre 90 y 100 promedio. Acá está Luis Seco, que ha sacado muchísimos promedios de todo este tema. Pero vamos a hablar con la economía. Pero... digo, y lo otro, hay una constante de entre 5 y 7 víctimas fatales por día. Mi cálculo a fin de mes son 200 víctimas fatales y 3.700, 3.800 positivos. Bueno, lo que pasa es que también depende de la curva, claro, porque, por ejemplo, cuando comenzó esto y antes de la cuarentena, lo que nos explicaron es que se duplicaba cada 3 días. Luego, con la primera fase de la cuarentena, la duplicación vino cada 10 días. Y hoy... los profesionales ya decían que la duplicación, con esta cuarentena ya casi de un mes, se está dando cada 13 días. Entonces cada vez se aleja más, digo, y esas proyecciones van mutando y modificándose. Pero vas a tener que vivir en cuarentena. Bueno. No, porque llega un momento en que empiezan a disminuir, en que un día tengo menos infectados que el día previo y al día siguiente menos que el día previo. Sí. Ese es el famoso pico máximo al que se llega, que se llama pico y da miedo cuando es en Estados Unidos, que desde el lunes, hace 4 días hasta hoy, aumentaron 10.000 los muertos, pero no los infectados. Pero el presidente dijo que en la Argentina podría no haber pico, doctor. ¿Esto es factible teniendo en cuenta esto que estamos viendo, ¿no es cierto?, de la extensión en el tiempo, de la duplicación de casos como consecuencia de la cuarentena? ¿Podría suceder? Totalmente de acuerdo si lo dijimos acá. Por eso dijimos que no lo llamáramos pico, que habláramos más de una meseta. No parece que va a haber un pico. El pico quiere decir que es un exceso, que es que saturó al sistema de salud, la cantidad de infectados. Aquí probablemente no se llegue a ese punto. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Y ya lo que se ha visto claro, lo más claro de todo cambia todos los días. Los tratamientos, el método de diagnóstico, si anticuerpos sí, anticuerpos no. Todo eso cambia. Lo que no ha cambiado es que el aislamiento, el distanciamiento físico y la máscara con el jabón en las manos frecuentemente, eso hace el 90% de la contención de la epidemia. Todos estamos haciendo la pregunta de cómo se sale de la cuarentena el 27 de abril. Yo te voy a hacer la pregunta exactamente al revés. ¿Y si el 27 continuamos como estamos hoy? Si el 27 continuamos como estamos hoy, que quiere decir que los números aumentan a velocidad constante, que esto sigue sin hacerse exponencial, y se siguen aumentando los testeos, 2.000 hubo ayer. Sí. Acuérdense, habían unos pocos cientos, ahora están haciendo regularmente más de 1.000 o 2.000 varios días. Y por ahí se puede llegar a hacer, y se debería en algún momento, si se dan los recursos, algún testeo aleatorio en algún área, San Isidro, Malvinas Argentinas. Pero la pregunta mía era esto. Pero te contesto. No te preguntaba de testeos, te preguntaba de si seguimos con la misma cuarentena. Tenés razón. Si sigue como hoy, que quiere decir que sigue un aumento constante, es probable que se pueda liberar por fases. No empezar con los colegios, pero que en los trabajos se puedan hacer turnos, que no vaya todo el mundo a la misma hora. No continuarla igual que ahora una semana más en función de que hay un feriado, 1 de mayo. Fabián, no te puedo decir exactamente del día. Sé que hay un día fijado. O sea, quise hacerte la pregunta al revés. La pregunta que estamos haciendo hace 3 días es ¿y cómo se sale? En realidad, cómo se sale, como bien dijo Pollack, dijo no pregunten cuándo, pregunten cómo. Pero el cómo también esconde un supuesto cuándo, que es el 26 de abril. Viste que uno se pone fechas. Me parece razonable. Hoy se cumple un mes, ¿no? Esta noche a la medianoche, 4 semanas del aislamiento. Entonces, 26 suena razonable, que si los números siguen iguales, si pudiera relajar más el aislamiento, como te digo, tomándole la temperatura a la gente, volviendo por turnos, manteniendo los que pueden mantenerse en su casa trabajando, haciéndolo, no hacer viajes de negocios innecesarios. Hay una cantidad de requerimientos por fases, pero se podría empezar a relajar. ¿Se puede relajar con tan pocos test? Ahí está, le iba a decir a Fabián, yo saqué el tema de los test porque se puede relajar, pero vos tenés que ir con la linterna, vos tenés que ir mirando si hay alguna brasa prendida después de que apagaste el incendio. Y eso se hace con los test. Y no hay que hacer millones,